Déjenme les comparto sobre Toriesc, porque mientras por ahí nos dicen, no, los rusos van muy lentos, van tan lentos en su invasión de Ucrania como la economía española, que eso sí es bastante lenta. Efectivamente, va lento, pero seguro. Miren ustedes lo que nos comparten del canal Geopolítica en Español. Les invito a que se suscriban. Alguien me dice por ahí, profe, este muchacho es pro-ucraniano. Pues no importa, pero da información muy valiosa, muy importante. Así que yo les invito a que se suscriban a su canal Geopolítica en Español, porque va dando reportes sobre lo que va pasando en el frente. Miren esto. Lo que está ocurriendo en Torietsk, debido a que el ejército ruso ha logrado un avance muy, pero muy importante en este sector. Ha logrado forzar una retirada importante por parte del ejército ucraniano que luego ha llevado a que los rusos capturen una cantidad de territorio bastante atípica para lo que estamos acostumbrados a ver en este sector. Pero antes de todo esto, contextualicemos un poco qué ha estado ocurriendo en la batalla de Torietsk. Bueno, vemos que primero los rusos rompen las líneas defensivas del 2014, logran entrar en Pivdiene y Shumi, y luego vemos cómo lentamente van avanzando hacia Zalizne, Pivichne y Druzhba, que son una aglomeración de distintos pueblos que componían la primera línea defensiva ucraniana hacia las afueras de Donetsk, hacia las afueras de Torietsk, perdón. Luego vimos cómo eventualmente todas estas posiciones cayeron y cómo hace unos meses comenzó la batalla de Torietsk en sí. Y desde entonces hemos visto cómo los rusos han logrado unos avances constantes, pero de igual manera relativamente lentos. Y dentro de estos últimos videos, o no últimos, pero dentro de estos varios videos en los cuales hemos hablado de Torietsk, habíamos hablado acerca de cómo se estaban formando dos pinzas, una hacia el centro de la ciudad y una hacia el sur de esta, donde los rusos habían logrado capturar uno de estos terricones, una de estas zonas en altura. Y lo llamativo fue que en su momento comentamos que se podía dar una retirada ucraniana en base a estas dos pinzas que se habían generado, pero esa retirada no se había materializado en bastante tiempo. Finalmente, habíamos visto en estas últimas semanas cómo los rusos iban avanzando lentamente a lo largo en dirección al centro de Torietsk. Habían capturado distintas posiciones a lo largo de una avenida que, si es que no me equivoco, es una de las principales en Torietsk. Ahí es donde se estaban gestando la mayoría de los avances rusos y eventualmente parece ser que estos avances obligaron a Ucrania a finalmente retirarse de muchas posiciones que mantenían hacia el sur de Torietsk. Y este avance, en estas últimas horas, durante la tarde de ayer, se han liberado distintas imágenes que permitieron geolocalizar posiciones rusas dentro de estas posiciones anteriormente ocupadas por el ejército ucraniano, y luego distintas fuentes como Suryak Maps fueron confirmando esta información, también otras fuentes, y obviamente algunas de estas muestran una distinta profundidad de avances, pero en base a las imágenes geolocalizadas, creo que algo así es este último movimiento. Ahora, hay que considerar que es probable que estas posiciones estén bastante fluidas, puede ser que haya nuevas retiradas por parte de Ucrania, puede ser que los rusos también no consolidan algunas de estas posiciones, pero todo esto indica que una parte importante del flanco sur de Torietsk ha colapsado y que ha significado este profundo avance del ejército ruso a raíz de esta retirada ucraniana. Para quienes han seguido mis últimos videos saben que este avance es bastante sorprendente para lo que estábamos acostumbrados a ver en todo este sector. La batalla por Torietsk ha sido mucho más lenta que otras batallas en el último tiempo, como por ejemplo lo que se vio en Novogorodivka, donde los rusos rápidamente tomaron esa localidad, siendo que también es bastante extensa y contaba con una población bastante o relativamente alta para lo que es lo que estamos acostumbrados a ver en esta guerra. Y vemos que, claro, era una batalla lenta donde, como comenté anteriormente, los rusos avanzaban de manera constante, pero sin mayor profundidad. Pero eso todo cambió durante las últimas horas y esta constante presión en dos direcciones ha finalmente forzado esta importante retirada y vemos que efectivamente se da un nuevo e importante avance dentro de la ciudad de Torietsk. En todo este Pues ahí tienen, mis queridos hermanos digitales, se llama Geopolítica en Español y da información muy interesante. Ahora, claro, vamos a contrastarla
con otra fuente ucraniana que se llama Deep State. Esta fuente ucraniana Deep State pues, nos muestra primero en un color diferente lo que estaba previamente ocupado por Rusia o por fuerzas prorrusas de las repúblicas autónomas, ¿no? Del Donbass. Pero desde el 24 de febrero del 22, esto que ven en color marrón, pues es lo que Rusia ha venido ocupando hasta prácticamente Jersón. El Dníper, el río, es el que se ha encargado de frenar, pero me parece que eso es estratégico porque Rusia pretende ir por toda la ciudad de Zaporozhye y también llegar hasta Jersón, es decir, quedarse con la ciudad de Jersón, la ciudad densamente poblada, pero quiere llegar a la joya de la corona, porque miren, para Rusia este eje es muy importante. Aquí es donde están las principales fortificaciones de Ucrania. Kramatorsk y Sloviansk serían prácticamente cerrar con broche de oro, porque una vez que caiga Pokrovsk, que está aquí, en esta parte, y que ustedes pueden ver es una ciudad densamente poblada. Bueno, ahora está deshabitada, pero es el cruce de autopistas, es el cruce de trenes, y entonces, si se hacen los rusos de Pokrovsk, de Toriesk, de Chasiv-Yar y de Kramatorsk, adiós el Donbass. Y la ciudad de la que estamos hablando es justamente esta, Toriesk, que prácticamente ya tiene a los rusos en el centro de la ciudad. La resistencia ucraniana está prácticamente aquí en el centro de la ciudad, pero hoy se dio una muy importante huida de las fuerzas ucranianas, una huida masiva. Y ojo, no es que sean cobardes, pero sí tienen una desventaja como de 5-1, pero además los europillos los están dejando solos y Estados Unidos se está concentrando muchísimo más en Israel y en lo que pueda pasar con Irán, mientras Rusia se va comiendo poco a poco a Ucrania, pues Estados Unidos, a donde sí mueve tropas, porque sabe que ahí no se da la tercera guerra mundial, pues es hacia Irán. Por eso decíamos, nuestros vecinos del norte tontos no son, se mueven a donde ven que sí las pueden y se esperan, se estancan y son pacientes en donde ven que no las pueden. Y en el caso de Rusia, dicen, no, Rusia tiene armas nucleares, a Rusia no vamos, a Rusia nada más le mandamos dinero a Ucrania para que Ucrania ponga los muertos. Pero se trata de Israel, mueves tropas, mueves portaaviones nucleares, mueves todo lo que tengas que mover y Ucrania se va quedando sin apoyo. En ese sentido, como dirían por ahí, como diría el clásico, en ese sentido, Ucrania lucha con lo que puede. Es decir, Ucrania va poco a poco, perdiendo frentes, perdiendo ciudades fortificadas. Se les van acabando, digamos, pues los recursos, se les van acabando las fuerzas y paso a paso se van asegurando los territorios que ya no van a devolver los rusos. Ya no hay forma de que Ucrania vaya a recuperar esto que va perdiendo. Y aquí en Toriez, que es una de las ciudades estratégicas, muy estratégicas, de los lugares fortificados, decía yo, junto con Pokrovsk, que lo tienen ustedes aquí, es una especie de cuadro gigante. Es Toriesk, Pokrovsk, Chasiv Yar, que está aquí,
esa colina que le ha dado mucho trabajo a los rusos, y Kramatorsk, un rectángulo ahí en donde están las principales ciudades fortificadas de Ucrania, pero que una vez que Rusia se vaya quedando con ellas, y que no hay duda de que lo va a conseguir, porque los rusos van, miren ustedes, hacen una especie de pinzas, los rusos avanzan por un lado, avanzan por otro, y el otro día yo escuchaba a Zelensky muy orgulloso diciendo, oh sí, le estamos haciendo la guerra a Rusia en Kursk, estamos demostrándoles, llevándoles la guerra a su propia ciudad, estamos haciéndoles sentir lo que es la tristeza de la guerra en su propio lugar de origen. Y yo decía, pinche Zelensky manipulador, apestoso, tanta gente a la que está llevando a la muerte de manera gratuita, de los mismos ucranianos, vaya. Porque mientras ellos están ya estancados ahí en Kursk, ya no van a avanzar. Sería bueno que Zelensky dijera cuántas aldeas ha estado perdiendo Ucrania frente a Rusia. Ese es el meollo del asunto. Mientras no puede avanzar más en Kursk y está perdiendo unidades de élite y no le va a dar la vuelta, pues resulta que Rusia sigue avanzando y que esta ciudad a la que llegó desde el mes de agosto, finales de agosto, esta ciudad, pues es cuestión, ya están en el centro de la ciudad los rusos, como ustedes lo pueden apreciar. Se aseguraron la avenida principal de ingreso, miren ustedes. Se quedaron con Druzhba, con Pivniche, se fueron por toda la principal los rusos, fueron empezando con las colonias del sur de la ciudad, pero van rodeando desde Zalizne el resto de la ciudad y tarde o temprano, miren ustedes el avance, lo van a conseguir. Zelensky diciendo que le hicieron sufrir a Rusia la guerra en su propio territorio con un pedacito de Kursk, que por cierto, los medios de comunicación decían que conquistar 110,000 kilómetros que ha conquistado Rusia no es un éxito, pero conquistar 1,000 kilómetros cuadrados de Ucrania sí era un éxito. Ya Rusia ha recuperado el 40% de eso que Ucrania había alcanzado en Kursk. Ahí siguen, pero me parece que los rusos los están desangrando. Y mientras Zelensky presume que ha avanzado como loco, que ha avanzado como desesperado, ¿qué creen? Rusia sigue conquistando provincia tras provincia. Dice Dmitry Medvedev, que ya saben que este señor me hace reír bastante porque no se anda por las ramas. Dice, el repulsivo Blinken escribió, los países occidentales han gastado 242,000 millones de dólares en apuntalar al corrupto régimen de Kiev. 242,000, ojo, millones de dólares en apuntalar al corrupto régimen de Kiev. Y solo Estados Unidos ha enviado 94,000. Todo eso para más derramamiento de sangre y robo. Y luego les dice a los contribuyentes de Estados Unidos, contribuyentes, calculen cuántas cosas útiles se podrían haber hecho con este dinero. Y entonces ya saben, los memes, billions for Ukraine. Dicen, bueno, lo decía yo mismo en una charla que tuve en Negocios TV con José de la Morena, lo decía yo mismo, si Carolina del Norte o la Florida se llamaran Ucrania o Israel, les haría los mandados el huracán Milton, pero pues no se llaman ni Ucrania ni se llaman Israel. Entonces, billions for Ukraine, billions for Israel, ciudades de Estados Unidos, quienes viven en Estados Unidos no me dejarán mentir que tristemente así se ve
el centro de las principales ciudades, llámese Chicago, llámese San Diego, Los Ángeles, Seattle, Maryland, Las Vegas, así se ven, y llenas de homeless por todos lados, pobrecitos, o sea, pasa uno y se ve tristísimo, pero Biden dice, we are fighting against the Russian war of aggression, the unprovoked, no, la guerra no provocada, unprovoked and unfair war of aggression against Ukraine. Israel has the right to defend itself. Pero ustedes, amigos, veteranos, gracias por haber participado. Muchas gracias. Ahí le va su dolarito para que se alimente bien. Así las cosas.